¿Qué tal? Verán, durante el Paleolítico Superior actuó como punto de encuentro de los grupos que deambularon en desplazamientos estacionales entre la serranía de Ronda y el litoral. Declarada Monumento Nacional en 1924, fue descubierta en 1905 por don José Bullón, labrador de la zona, si bien fue dada a conocer por William Werner. La gran importancia de esta cueva se debe a la existencia en su interior de extraordinarias pinturas rupestres atribuidas al Paleolítico Superior. Bueno, esta cueva, además de ser hábitat para el hombre prehistórico, fue lugar de enterramiento y así se demostró con el descubrimiento de restos humanos en diferentes espacios de la cueva. Ni siquiera la espectacular geología que aguarda en la parte malagueña del Valle del Guadiaro puede eclipsar la importancia de esta zona que tiene dentro de la prehistoria. En el término municipal de Benaoján aguarda una de las grandes maravillas no solo de la provincia de Málaga, sino de todo el país. A su descubridor, a don José Bullón, se le quedó las palabras de Henry Breuil, el pionero del estudio del arte rupestre grabadas a fuego. Y él le dijo: no permitas que nada dañe la cueva, sus pinturas son un tesoro que no tiene precio. Hoy nos hemos trasladado hasta el término municipal de Benaoján para ofrecerles y darles a conocer una auténtica maravilla de la prehistoria. Entramos y le damos a conocer la cueva de la Pileta, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos. Bienvenidos. Tomás Bullón, gracias por estar con nosotros en Microclima y gracias por abrirnos las puertas de esta maravilla geológica y también de tesoro rupestre que ahora pasaremos a hablar. Estamos en la Pileta y estamos en una de las zonas emblemáticas, la Catedral, una zona donde tenemos una apertura que es prácticamente, ahora hablaremos de esa historia de la apertura, donde pasan pues todos los murciélagos que tenemos aquí, que son bastantes especies de la de murciélagos, ¿no? Exacto, por aquí cada noche salen unos 18.000 murciélagos, en concreto 11 especies diferentes, algunos de ellos muy protegidos, y durante la noche pues salen fuera para alimentarse. El día están dentro de la cueva y por la noche salen fuera para alimentarse. Precisamente por ese motivo fue descubierta la cueva. Cuando mi bisabuelo, José Bullón Lobato,
vivía aquí en la cercanía como arrendatario de la finca. Por las noches pues sabía que salían miles de murciélagos por una grita de la montaña, y ese fue el motivo por el que bajó estos 30 metros con cuerda buscando el excremento de murciélago, la murcielaguina o el guano, que se le llama, que se tiene como uno de los abonos más fuertes que se conocen. Ese fue el motivo del descubrimiento de la cueva. Perfecto. Hoy vamos a tener el privilegio de ofrecer en el programa el itinerario de la cueva, algunas de las partes, porque otras no se pueden ofrecer, porque también están en excavaciones y están ahora mismo en pleno trabajo arqueológico, y entre ellas pues una de las zonas, precisamente aquí en los aledaños, donde me decías que ahora vendrán grupos arqueólogos de Portugal y de otros países para seguir investigando, porque la pileta sigue viva, ¿no? Exacto, a nivel de investigación hay un potencial muy importante. Hablamos de una de las cuevas de mayor ocupación a nivel internacional. Prácticamente todas las épocas han pasado por aquí por pileta, neandertal 150.000 años, hasta el bronce unos 3.000 años, 3.500 años. Entonces pues tiene un potencial muy importante. La gran suerte es que se ha investigado, pero siempre han sido parcialmente, nunca se ha hecho la totalidad. Por lo tanto hay zonas que tienen un potencial muy importante de investigación para grupos multidisciplinares y en muchos casos grupos internacionales, como es el caso, hoy precisamente viene un grupo importante de expertos de la Universidad de Sevilla, el catedrático Miguel Cortés, que es el director de investigación. Vienen personas también de Portugal, expertos de Portugal, y quieren, digamos, hacer un proyecto de investigación, una propuesta de investigación. Tomás, pues nos ponemos a tu disposición. ¿Nos enseñas la cueva a los espectadores de Microclima? De acuerdo, vamos a ver este monumento. Vamos allá. Hemos hecho un pequeño alto en el camino mientras estamos haciendo el itinerario de la pileta. Estamos en un sitio muy especial, muy peculiar. Estamos en una oquedad que es un enterramiento, ¿no? Exacto, lo llamamos el cementerio. Aquí había 18 esqueletos de personas. Sí. Eran enterramientos porque además de los esqueletos había ajuar, posición fetal, que era normal en la época neolítica. Y lo tenemos como un lugar de ritual a la persona, de culto a la persona fallecida. En el ajuar, pues cerámica, a veces utensilios de sílex, garras de oso, por ejemplo, aquí había de todo. Garras de oso. Sí, uñas de oso. Qué maravilla. El oso cavernícola, que eso era un súper depredador, ¿eh? Sí, 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 sí. Todavía se excavó en los años 20, 30, pero todavía hay muchísimo, porque las excavaciones de los años 20, 30 eran un poco a la ligera, ¿no? Digamos. Entonces queda mucho. Bueno, vamos a continuar. Ahí hemos sacado hasta pelo humano. ¿Hasta pelo? Pelo prehistórico. Qué bueno. Que por cierto quieren hacer ADN en ese pelo. Qué bueno. Lo que es la parte geológica, hablaríamos de muchos millones de años. Primero la montaña, lo que es la caliza, calcárea, que pertenece al periodo Jurásico. Sí. Más tarde la presión tectónica levanta las montañas, alza las montañas. Un río subterráneo que se forma en un valle cercano a la cueva, pues hace una erosión, forma el túnel, forma lo que es la cavidad de la cueva. Y por último, la filtración de la lluvia, que ha ido formando las estalactitas en el techo y estalagmitas en el suelo. Qué maravilla, ¿no? Cómo esculpe el agua las estalactitas que estamos viendo de fondo, que algunas tienen formas incluso de abanderadas, ¿no? Estalactitas abanderadas, como la que tenemos ahí enfrente, o incluso cómo se une, ¿no? Estalactita, estalagmita, en estas dos columnas, incluso la que tenemos aquí más cercana a nuestra, que aparece una señora vestida con un traje típico, ¿no? De una propia fallera, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? Un traje de estos valencianos. De valenciano, una fallera, ¿no? Qué curioso, qué maravilla. La verdad es que la geología es caprichosa, ¿no? Dependiendo también de cómo caiga el agua, pues te hace la bandera, la forma excéntrica, espeleotemas, que son ya los macarroncitos de estalactitas. La naturaleza es muy caprichosa, lo podríamos llamar así, ¿no? Caprichosa.
Yo me he puesto el, el plumón aquí, pero ya empezamos a tener una temperatura bastante curiosa para quitársela, ¿no? ¿Qué temperatura podemos tener ahora mismo aquí en Constancia? Todo el año 15 grados. 15 grados. Y la humedad actualmente es más del 80%, por lo tanto la sensación es de calor, nota. Más bien calor. De Se hecho, nota, se como nota. se entra abrigado, salen sudando. Sí, ya mismo esto va fuera. Sobre el abrigo, es cierto. Es Ya cierto. mismo va fuera. Nos estamos dando cuenta que todavía quedan legados de cómo habitaban aquí, incluso pues algunas franjas negras que corresponden a las hogueras que aquí se realizaban, ¿no? Esta es la cascada negra y lo negro son restos de humo de las diferentes hábitats que tuvo la cueva. De hecho, por toda la cueva hay repartidos ciertos lugares en los que ponían tipos de velitas o teas, que se le llama, que eran fuegos mantenidos con grasa de animal o con tuétano de hueso, y lo tenían repartido por distintos lugares de la cueva. La zona de hábitat, mayor cantidad, y luego la zona de culto, en muchas de esas partes eran ya tipos de fuegos móviles, tipo de velitas que transportaban, a veces en una concha marina, por ejemplo, como está en Málaga en el Museo de Aduanas, la lámpara móvil, que se le llama, que es una concha marina en la que llevaban una velita con grasa de animal. Con grasa de animal. Una tea con grasa de animal, sí. El motivo de por qué se llama la Sala del Castillo, ya tenemos la prueba en una edificación que tenemos aquí, que es que parece un castillo. La estalagmita y enteramente la forma es de un castillo, ¿no? Las almenas, todo, ¿no? Es natural, eso lo ha hecho la gotita del agua, pero la forma es muy peculiar, ¿no? Muy interesante. Además, una estalagmita bastante grande en dimensión, y sobre todo en comparación con la compañera, la estalactita. Sí. Da a entender de que algún terremoto a lo largo del tiempo, de millones de años, pues ha ido rompiendo continuamente la estalactita, y sí se ha conservado la estalagmita, que es más resistente, ¿no? Porque es sólida. La estalactita es hueca, la estalagmita es sólida. ¿Qué mide la cueva a la hora de las visitas oficiales? ¿Cuánto mide la cueva? Lo que es la visita, un poco más de medio kilómetro. Esa es la zona abierta al público visitable. Sí. Y en total, metiendo ya todas las ramificaciones, más de 3 kilómetros. La cueva es enorme. Bueno, medio kilómetro y se suele tardar hora y media en la visita, hora y 20, hora y media, es decir, que hay un buen paseo. Medio kilómetro en una cueva es un buen paseo. Es un buen paseo, Cierto. sin duda alguna. Cierto. Y además estamos viendo de diferentes niveles, ¿no? Exacto. A la hora de nuestro paseo por la cueva. Aquí nos encontramos, como decíamos, ¿no? El límite de habitabilidad y de culto. ¿Dónde estamos? Sí, bueno, estamos justo al final de la Sala del Castillo, ya aquí pasaríamos a la zona de culto. Al parecer, la entrada, 200 metros aproximadamente, pues lo podríamos llamar lugar de hábitat o lugar familiar, donde estaba el grupo principal de personas, y luego la parte más aislada, más protegida, lo interpretaríamos como una zona de culto, donde hacían pinturas y otros tipos de rituales, posiblemente incluso cementerios, sacrificios, es decir, puede haber mucho tipo de culto dentro de la parte más profunda. Sí. Ubícanos, ¿dónde estamos? Esto es espectacular. Es una sala enorme, se llama la nave central. La nave central. Y es una de las salas más amplias de lo que se visita. Ya aquí da comienzo lo que es la zona de pinturas. Desde esta parte hasta el final que se visita, pues es la zona de culto, donde hacían pinturas y todo tipo de rituales. Y dentro de la pintura, pues una gran variedad, ¿no? De estilos, de épocas, una gran variedad. Bueno, yo ya me he tenido que quitar, como decía antes, me lo he tenido que quitar Como porque se está notando ya la temperatura y la humedad, ¿no? Cierto. Como bien decías, que aquí ya empiezan la zona de culto, donde están plasmadas las impresionantes pinturas rupestres. Ya hemos visto una precisamente, que son las pinturas
figuras antropomórficas de 20.000, 22.000 años aproximadamente, exacto. Donde ya empiezan a darnos la bienvenida, ¿no? Se encuentran una especie de humanos antropomorfos con una especie de aura. Sí, es muy peculiar, porque incluso en algún caso parecen como formas femeninas. Sí. Y también como si tuviese un resplandor, un tipo de aura muy peculiar, la forma esa Aquí se nota muchísimo más todo lo que son las zonas de hogueras, de la mano del ser humano, de los habitantes que estaban aquí en la cueva, y se nota absolutamente más acrecentada en la piedra. Primero, como bien decías, ¿no? Porque las hogueras se hacían con grasa de animal. Y eso es lo que se plasma y se queda adherida, ¿no?, a la piedra, ¿no? La grasa se mete en la porosidad de la piedra y, digamos, es el mismo pigmento que la la pintura, grasa de animal y minerales o vegetales, que es la pintura, ¿no? En algún caso también el carbón del fuego, ¿no? Pero lo que es la grasa lo mete dentro y lo mantiene. También, por otro lado, la cueva ha tenido mucha ocupación, hablamos de casi 37.000 años de utilización de esta parte más profunda, y ese tránsito humano deja una huella que vemos hoy día, ¿no?, que es palpable, y lo importante también que se puede verificar, ¿no?, esa ocupación de la cueva. Incluido en la estalactita, en el crecimiento de la estalactita, vemos capas de humo, lo que también nos permite analizarlo, hacer análisis de ver las distintas ocupaciones de la cueva. Aquí tenemos una de las primeras pinturas ya en arte figurativo, muy parecida a la que vemos en la parte cantábrica, tanto sur de Francia como norte de España. Aunque precisamente Pileta fue quien quitó ese nombre de arte cantábrico, porque se generalizaba con el arte cantábrico, porque estamos a más de 1000 kilómetros de aquel lugar, ¿no? Entonces ya los jesuitas, pues sí, acordaron en llamar arte rupestre o arte prehistórico. Ahí sí entramos todos. Ahora, si decimos arte cantábrico, pues te refieres a un lugar muy concreto, ¿no? Caballos, toros, cabras, peces, hay un pez que mide casi 4 metros, un reno que mide 2,20 metros en perspectiva de movimiento, pinturas algunas muy interesantes, sobre todo también cuando vemos animales ya que han desaparecido de la península ibérica, que no existen en la península. Tomás, hemos hecho un pequeño alto en el camino porque estalactitas y estalagmitas hacen auténticas obras maestras en la cueva. Eso me recuerda a mí una ristra de ajos. Exacto, así se la llamamos. Enteramente la forma de las cabezas de ajos, parece una ristra de ajos tan nuestro, ¿no? Y luego la famosa espada de Damocles. La del centro, exacto, la espada de Damocles, ahí justo pendiente de un hilo, como suele decir, ¿no? Sí, señor. Madre mía. También muchos desprendimientos, fracturas de terremotos, porque a nivel geológico hablamos de millones de años y aquí se puede ver registros de todo ese tiempo, ¿no? Claro. Hemos querido hacer un alto precisamente en una de las pinturas en la que estamos viendo de este caballo, que es de la época auriñaciense. De estas obras hay muy pocas en el mundo. Exacto, el auriñaciense es muy limitado en todo el continente europeo. Lo importante de esta pintura, cuando hablamos ya de 38 o 40.000 años, es que hablaríamos de los primeros sapiens, sí, de nuestros primeros antepasados directos en Europa. Por lo tanto, es algo muy importante porque es cierto que hay muy poquito en todo el continente, muy poquito, muy escaso. No sabemos si porque no se conserva o porque a lo mejor pintaban poco en esa época, ¿no? Las condiciones climatológicas, un largo, etcétera, pues a lo mejor pintaban poco en esa época. Pues tenemos la oportunidad en microclima de disfrutar de una de las pocas pinturas de una época, la auriñaciense, pocas en el mundo, y que la encontramos aquí en la Cueva de la Pileta. Llegamos a una de las zonas de la cueva, creo que primordial y sobre todo de la más conocida, sobre todo para el público de la provincia de Málaga y en España, porque es prácticamente la simbología, ¿no?, de las pinturas rupestres en Málaga, ¿no? Aquí tenemos a la famosa yegua preñada, ¿no? Así es el símbolo actual de la Serranía de Ronda. En todos los cartelitos que indica Serranía de Ronda pues aparece esta pintura, y es muy importante porque es una pintura polícroma, rojo, negro,
y se sale un poco de lo normal, ¿no? Esto ya es más tipo Altamira, ¿no? El policromado, la espectacularidad que podríamos ver en Altamira. También hay que decir que es algo más reciente, en época hablamos de 21.000 años, por una datación de carbono 14. La yegua preñada, el símbolo de la serranía de Ronda, y está en la cueva de la Pileta. Hemos llegado a la famosa sala del lago, en la Pileta. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se filtrará el agua? Exacto, filtración de lluvia. Aquí coincide que la piedra es impermeable y mantiene el agua, ¿no? Depende de la lluvia. En invierno se llena, en verano pues queda un nivel mínimo, que actualmente tiene nivel mínimo. Como apenas ha llovido, pues se nota esa sequía, se nota como en todas partes, ¿no? La cueva está bastante seca para lo que debería de tener en esta fecha. En estas alturas de la cueva nos estamos dando cuenta de algo primordial, sobre todo por la cronología de las pinturas rupestres, ¿no? Estamos en la sala del lago. Comentas que hay unas más de 4.000 pinturas rupestres y aquí ya se está denotando cómo son las pinturas superpuestas. Antes estamos viendo la superposición de pinturas de animales, como puedan ser cabras, como puedan ser caballos, y aquí tenemos ya otras pinturas que nos sirven como el ejemplo que estamos contando, ¿no? La superposición de las pinturas, ¿no? Exacto, se dan muchos casos de superposición de pintura, como si fuese una superposición de ritual, porque en la mayor parte suelen ser de diferente época, entonces pensamos que algún tipo de ritual pues intentaría de pisar a otro, ¿no? Normalmente se respetaban, pero parece ser que hay algunos casos que intentaban de, digamos, dar a entender de que era otro culto diferente o otro culto más importante, ¿no? Y querían dar a entender esa superposición. Sí. En este caso ya es diferente, ya esto es neolítico, hablamos de 3.000–4.000 años y es lo que se puede comparar como un tipo de jeroglífico, comienzo de escritura o algo parecido, ¿no? De estrellas, de soles, calendarios, formas antropomórficas, porque algunos parecen personas, sí, pero siempre dándole mucha imaginación. Hay una cosa muy interesante y es que esta pintura no entra ni en arte cantábrico ni tampoco entraría en arte levantino, que se caracteriza en pintar la escena de casa, cosa que no vemos aquí. Sin embargo, hay mucho parecido con pinturas de la provincia de Cádiz, todo lo que se llamaría arte sureño, y pinturas del norte de África, Sáhara, Tánger, pinturas muy parecidas. Desde luego. Vamos a continuar porque todavía tenemos muchas sorpresas y muchos tesoros por descubrir en la Pileta. Luego te voy a preguntar, que la Pileta es una gran desconocida, ¿eh? Lo es, a pesar del valor prehistórico y geológico, porque mezcla las dos cosas, ¿no? Es una gran desconocida, cierto. Sin duda. Lo que no me habías dicho es que sabes tocar el órgano. Sí, bueno, el órgano es muy antiguo, parece un órgano de las catedrales, la forma, sí, los tubos, y luego lo curioso es que ya en los años 60, en concreto en el 64, pues nada menos que los Beatles visitaron la cueva, y en concreto Ringo Starr, que era el batería de los Beatles, pues hizo una grabación tocando música aquí en el órgano. Es algo espectacular, ¿no? Porque cada lámina, dependiendo de grosor, separación, pues tiene un sonido diferente. Desde luego. Oye, lo que muchas personas que nos están viendo ahora mismo no saben es que en los 60 los Beatles tenían una casa en Tarifa, la famosa finca El Águila, la casa El Águila, ¿no? Ellos, durante los veranos principalmente, pues llegaban a toda esta zona cercana de Tarifa, porque era la gran concentración hippie de aquella época, ¿no? Y tenían casa particular, no era una casa de alquiler, era casa particular, el chalet del Águila, exacto, y le pertenecía a ellos.
El órgano, el famoso órgano de la Cueva de la Pileta, es una auténtica obra maestra. Hemos tocado el órgano que ha tocado Ringo Starr, ¿eh? Fíjate cómo aprovechaban la acústica de la cueva, ¿eh? Sí. El ritual es muy posible que incluyesen también cánticos y danza. Es muy posible. Lo que vemos en comportamientos indígenas y aborígenes, sí, lo mismo, igual. Desgraciadamente llegamos prácticamente a la finalización de la espectacular Cueva de la Pileta y que tú nos has enseñado de una forma magistral y nos has hecho una masterclass hoy en Microclima. Llegamos a la sala principal, donde nos encontramos auténticas maravillas que ha transformado la naturaleza, como las oquedades con esa cúpula de unos 30 metros aproximadamente, y ahora vamos a ver pues el producto estrella de esta sala principal, que quiero que me lo expliques. ¿Qué es esa pintura que tenemos ahí al lado? Es la pintura de un pez, y lo interesante es que es un pez marino, aquí a más de 40 kilómetros de la costa, en concreto de Estepona, que es el punto costero más cercano a nosotros. Según los expertos, es un tipo de rodaballo, familia de los lenguados. Entonces es interesante ver cómo estas personas pues tenían ese alimento aquí también en plena serranía. La teoría de más lógica, pues que mediante el trueque, el comercio, pues el de aquí llevase la cabra y el de la costa pues trajese la pesca o la concha marina, ¿no? Y se hiciese un intercambio, y es una explicación de por qué podía llegar ese animal en concreto aquí a la cueva, ¿no? Estamos inmersos en el primer valle del Guadiaro, a caballo entre Cádiz y Málaga. Serranía de Ronda, Sierra de Grazalema, maravillosa Sierra de Grazalema. Y aquí en la cercanía tenemos la Gruta de las Maravillas, tenemos la Cueva de Nerja. Exacto. Y tenemos la Pileta, que quizás sea, como te decía antes, ¿no?, una gran desconocida, ¿no?, y que tiene todavía cosas que ofrecernos, ¿no? Exacto, Pileta es una cueva muy desconocida para el valor que tiene a nivel geológico y luego a nivel prehistórico, incluyendo también otro interés importantísimo de Pileta, que es la biología. Hay especies únicas en el mundo, en concreto 4 especies que son únicas en el mundo, y eso también es muy importante. Lo único que eso en una visita pues es muy difícil de explicar, porque es muy difícil de ver esa fauna durante el día. Esa fauna sale cuando no hay visitantes, que es normal. Ellos huyen del ruido, de vibraciones y demás, pues huyen, ¿no? Pero hay mucha fauna en la cueva. Tomás, recuérdanos, visitas guiadas. ¿Tenéis visitas guiadas diaria aquí en la Pileta para grupos, para personas que se quieran interesar en disfrutar de esta auténtica maravilla? ¿Cómo pueden hacer y reservar esas visitas guiadas? Son visitas limitadas, pero abrimos todos los días del año, de 10 a 1 y por la tarde de 4 a 5 de la tarde, o en verano incluso ampliamos algún horario. Va todo por un teléfono de reserva, que es el 67 76 10 500, y a partir de ese teléfono pues ya se van organizando las visitas. A veces en época festiva pues se puede completar aforo, porque nos permiten un aforo muy limitado, pero lo normal es tranquilito, días entre semana y demás, muy tranquilito, no suele haber bulla. Grupitos de 4 o de 6 personas, que la verdad es que son grupitos como privados y se disfruta, ¿no?, de la visita, sí. Tomás Bullón, ha sido un auténtico placer el que nos hayas abierto las puertas de la Cueva de la Pileta, tú como responsable, junto con tu familia, obviamente, y sobre todo el magnífico e inmenso honor de que tu bisabuelo fuese quien descubrió esta auténtica maravilla de la prehistoria, tanto de geología como de pinturas rupestres. Ha sido un inmenso placer que nos haya servido de guía para los espectadores de Microclima. Muchísimas gracias. Un placer, encantado.